Hola, 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 ¿cómo les va? Ajá, chupi, ¿qué es esto? No, ya, no sé, bueno, quiero decir que toqué. A ver, ah, ahí, listo. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana? Vamos a esperar que se vayan sumando. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo les va? Tomando cafecito. Vamos a esperar un poquito más que la gente se vaya sumando. Y bueno, hoy está bueno porque, ¿cómo estás? ¿Cómo están, lindas? Hoy está bueno porque me han mandado, la verdad, que muchas preguntas con respecto al tema este de canalizar, que creo que, bueno, ya hace un tiempo, ya bastante, hace un par de años, que mucha gente está empezando a canalizar, a bajar información, a recibir códigos, a recibir mensajes, a conectarse con información con otras personas. Eh, bueno, y esto es algo que ha ido creciendo, que en los últimos 2 años se ha visto todavía más y, y va a seguir creciendo en realidad por todo cómo se está ampliando la frecuencia de Gaia misma, de la Tierra, nuestra frecuencia. Entonces es interesante que abordemos estos temas, en qué consiste realmente canalizar, cómo sé si estoy canalizando o no, para qué me sirve, cualquiera puede canalizar, digamos, todas esas preguntas, inquietudes que pueden ir surgiendo cuando uno se va acercando a estas sensaciones. Es importante, digamos, que se hablen, que se expresen, que quede claridad con respecto a algunos temas, que no haya misterio, que no haya, no sé, eh, un, se hace como una adoración a algunas personas que parece que, bueno, sí, ella canaliza. ¿Y qué significa en realidad? ¿Qué tipo de canalizadores hay? Así que, bueno, acá Marce, una de las que está, es una gran canalizadora de varias técnicas. Y bueno, y Mari está ahí en ese camino en el que duda, en que sí, en que sí no, ¿sí? Así que, bueno, voy a esperar un poquito más para ver si se suma alguien más. Que todo esto no tengo ni idea de la hora, del transcurso. Así que, pero bueno, la idea es esa, que por un lado desmitifiquemos cosas que mucha gente piensa acerca de la canalización, dar tranquilidad a otras personas que están en el proceso de canalizar y que pueden hacer, dar algunas herramientas o tips para gente que de repente no canaliza y le gustaría, se puede, digamos, despertar esta fibra en nosotros. Bueno, todas esas cosas son cosas de las que vamos a hablar en este vivo. Así que también tiene que ver en algún punto con las nuevas formas que tenemos de sanar en estos tiempos, ¿sí? Porque, bueno, eh, eso el 11 de julio yo voy a dar un webinar gratuito hablando justamente de las formas de sanar actuales, las nuevas frecuencias, ¿sí? Eh, y está muy interesante por todo lo que aborda en cuanto justamente a los tiempos que estamos viviendo. Tiempos que van a ir trayendo
nuevas formas, nuevos modos de vivir, como digo yo. Entonces, bueno, es necesario, digamos, que estemos atentos a determinados cambios. Una de las cosas con las que yo quería empezar es explicando lo que para mí es canalizar, ¿sí? Para muchas personas el proceso de canalizar significa muchas cosas. Entonces, dentro de las, ¿cómo estás, Lau? Dentro de las preguntas que me han enviado, por ejemplo, está esto de si tal cosa, si presentir, si esto es canalizar. Entonces, primero enfoquémonos en decir, bueno, a ver, ¿qué es para mí canalizar? Tal vez para otras personas encuentren otra definición, ¿sí? Pero yo voy a hablar siempre desde mi experiencia, desde mi percepción, desde mi sentir. Canalizar es, en algún punto, poder comunicarse con otros planos de existencia, con otros planos no necesariamente más sutiles ni más luminosos, porque yo puedo canalizar otros planos de existencia que sean tal vez más negativos, más densos, ¿sí? O que se encuentren en un nivel muy superficial, casi pegado con el nuestro, y que por ahí no son tan provechosos para nosotros, para la evolución, para la humanidad, ¿sí? Pero es poder comunicarme con otros planos de existencia y traer desde allí algún mensaje, alguna información, alguna señal, algo que a mí me esté nutriendo o dándome un punto de vista, una información, algo diferente al que tenía. Por lo general, estas recepciones de mensajes, estas recepciones de información, de señales, lo que suele suceder es que rompe en algún punto con nuestra estructura mental, con nuestra estructura de racionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Se implanta, o la cabeza automáticamente, como una especie de método de defensa, instala la duda, el cuestionamiento. ¿Eso es real? ¿No? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Lo estoy creando yo con la cabeza? No, puede ser por tal cosa, puede ser por tal otra. Entonces, lo primero que sucede es que mi cabeza lo cuestiona. Eso es como algo calcado. No sé si conozco a alguna persona que en el proceso de canalizar, o por lo menos cuando empezaba a canalizar, no se haya cuestionado. Y aún así, aquellos que canalizamos desde hace mucho, es como un acto reflejo que tiene nuestra mente, de decir, no, esto me lo estoy imaginando, esto no, lo soñé. Entonces, entender que ese proceso, que a muchas personas me dicen, ay, pero es que yo no sé si sí o si no. Bueno, primeramente que el cuestionarse es algo totalmente natural, es algo que, como les digo, es un reflejo de nuestra racionalidad, el cuestionar, porque por lo general, cuando yo canalizo, rompe las estructuras de lo que yo tengo. Hay gente que, por ejemplo, cuando canaliza, hace cosas que habitualmente en su vida cotidiana de repente no hace. Desde hablar en lenguas, desde pintar, por ejemplo el mandala que tengo aquí arriba, que es de Ana María Boto, ella canaliza a través de los mandalas y ella no sabía pintar. O sea, ella empezó a pintar mandalas sin saber pintar, ¿sí? Sin tener ni una base de dibujo. Entonces, por ejemplo, ella canaliza así. Hay personas que hablan en otro idioma, o que cuando hablan y están canalizando, las voces les modifica. Hay una forma de canalizar, hay una manera que es... hay gente que me dice, ay no, pero es que yo no veo nada. Y bueno, no necesariamente tenés que ver, ¿sí? Hola Sebas, hola Sil.
no necesariamente tenés que ver. La gente piensa que para canalizar se le tiene que presentar, no sé, el ángel adelante y decirle, hola, no sé, Carolina, te vengo a traer este mensaje. Y no suele ser tan esquemático, ¿sí? Yo digo que las formas de canalizar dependen o van a variar o va a haber tantas formas de canalizar como canalizadores hay en el mundo. Entonces, va a haber personas que el proceso de canalización lo van a hacer a través de un dibujo. Bueno, Analía, que también está acá en el chat, ella canaliza geometrías, ella dibuja puntos que los va uniendo, seguramente entra en un estado como de trance, en el que se deja llevar, en el que su mano es guiada y de repente hace unas geometrías alucinantes, y esa es una información que baja en ese código, en esa forma. Hay personas que canalizan escuchando, ¿sí? Que yo siempre explico que esa escucha no es la escucha como cuando uno está hablando con alguien. Se parece, hola Juanqui, se parece algo más parecido a una especie de telepatía. Cuando uno habla de canalizar y que escucha, esa escucha no se da de una manera tan audible, digamos, por nuestro oído, sino que es más como una comunicación telepática. Lo mismo sucede con la gente que ve. O sea, a mí en particular, cuando yo digo que veo, es como estar superponiendo dos planos al mismo tiempo. De repente yo acá al frente tengo una ventana, veo las montañas, el Cerro Las Gemelas, pero al mismo tiempo puedo ver como una filmina aparte otro paisaje, otros seres, y yo digo que más que ver es percibir, ¿sí? Entonces, hay gente que canaliza a través de la música, el lenguaje del sonido. No nos olvidemos que todo es energía, todo es vibración, y creo que uno de los mejores lenguajes para entender lo que es la vibración es el sonido. Entonces hay personas que canalizan a través de una melodía o de un sonido vocal. A mí últimamente, por ejemplo, me están saliendo sonidos en la técnica que trabajo o en las meditaciones que son sonidos frecuenciales, ¿sí? No son sonidos, no son cantos, digamos, como el concepto que nosotros tenemos. Entonces, las formas de canalizar van a depender de cada persona, de su sensibilidad y de su forma de codificar como este lenguaje de luz. Y para eso, entre otras cosas, hace falta el autoconocimiento, porque eso es lo que a mí me va a ayudar en muchas ocasiones a entender que si estoy canalizando o no estoy canalizando. Cuando yo entiendo mi cuerpo, el proceso de mi cuerpo, las reacciones de mi cuerpo, voy a poder de a poco como pasar el tamiz y entender qué sí y qué no, ¿sí? Hay gente que canaliza escribiendo, ¿sí? Escribe, suelta. Y a mí, por ejemplo, no es lo más común, pero sí lo he hecho, me ha pasado en varias ocasiones. Y, por ejemplo, yo, bueno, si ustedes vieron por ahí un videito que puse hace una semana atrás, creo, yo antes de trabajar, digamos, en esta parte holística, trabajaba en teatro. Y para mí todo lo que es la expresión artística es natural, es normal, motivo por el cual desde imaginar un personaje, imaginar una historia, era común en mí, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo he estado en situaciones en las que he tenido que canalizar escribiendo, y realmente la sensación que uno vive al momento de canalizar es totalmente diferente. Yo cuando canalizaba, me ha pasado una vez, por ejemplo, que fue muy cómica, estaba en un examen de literatura, parte del examen era escribir un cuento corto, y en ese momento en el que yo empecé a escribir el cuento, particularmente no hubo un registro en mi mente de qué era lo que estaba creando. Simplemente escribía, era lo último que había que hacer,
Entregué el examen y me quedé con la duda de saber qué era lo que había escrito. No entendía y tuve que esperar la devolución del examen y la profesora me dice, qué linda imaginación, que qué sé yo. Re bien, pero yo eso no lo había escrito yo desde mi creatividad, desde mi... No, fue algo canalizado, que ahí vino, bueno, todo un mensaje para mí, pero la sensación es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, entender esto, entender que hay muchas maneras de canalizar, va a hacer también que yo ponga mayor atención en qué, eh, en qué prestar atención en mí ante determinados momentos. Canalizar tiene, cuando uno ya reconoce, como quien diría, sus formas de canalizar, y reconoce que está canalizando y puede de repente entrar en sintonía para canalizar en momentos determinados, tiene lo que yo llamo los pros y los contras. Los pros es que puedo realmente obtener mucha información, tanto en beneficio mío y de la humanidad y de la gente que me rodea, y tiene la contra de que hay mucha gente que se hace, como quien diría, cierta adicción. Si yo no lo, no lo consulto con mis guías, no lo respondo, ¿sí? Entonces, eso para mí no está tan bueno porque en algún punto tenemos que ir confiando en nosotros mismos, en nuestro propio maestro interior, en nuestro propio guía interior, y muchas veces estos guías o personas que canalizamos o seres que canalizamos vienen a ayudarnos a tomar confianza en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, sin contar que también hay personas que canalizan, que yo les contaba al principio que canalizar no es significado o no significa ser un ser de luz, un ser iluminado, tener la vida resuelta ni nada por el estilo. Canalizar es natural del ser humano, ¿sí? Es una parte natural del ser humano que muchas veces se bloquea por la educación que recibimos, pero que está en nosotros y que hay personas que lo tienen en mayor ejercicio y personas que lo tienen en menor ejercicio. Pero, por ejemplo, hay personas que son canalizadores y que trabajan, por ejemplo, para políticos, ¿sí? Bajando información, del mismo modo en que hay, no sé, diferentes ramas de consultas vinculadas a lo espiritual, dado a la parte política en pos de sacar un beneficio en la manipulación de las masas. Entonces, no necesariamente el que sea alguien canalizador implica que sea alguien iluminado o con un alto nivel de conciencia. Forma parte de nuestra genética y de nuestra expresión, ¿sí? Como seres humanos. Entonces, yo voy teniendo acá un apunte de algunos temas que quiero ir tocando. Es muy común, también es muy común que se den al comienzo, sobre todo, hola Pao, ¿cómo estás? Al comienzo, sobre todo, cuando las personas recién comienzan a canalizar, siendo adultas, ¿sí? En mi caso, yo no tengo un recuerdo de mi vida en donde no haya estado presente eso. Yo era muy pequeña y mi mamá me encontraba en trances y pensaba que iba a ser autista porque estaba en trances justamente bajando información, recibiendo. Pero cuando uno ya empieza este proceso de más grande, lo que suele suceder al comienzo es que se dan lo que se llaman canalizaciones espontáneas. De repente, no sé, estoy en algún lugar, en una charla, en un auditorio, no sé, aburrida, algo, y estoy y no estoy como en un estado de trance, en la mente en blanco, me dejo llevar y de repente me baja una idea o una información o siento que alguien me habla, ¿sí? Y por lo general eso al comienzo es como que
o asusta o dice me estoy volviendo loco, o sea, ¿qué pasó acá? Y se empiezan a dar como estas pequeñas canalizaciones espontáneas, por lo general y de a poco se suelen dar con más frecuencia. Se van dando con más frecuencia y ahí es donde yo insto a las personas a que primeramente vean cómo se sienten en ese momento, ¿sí? Qué sintió su cuerpo, cómo reaccionó su cuerpo. En el cuerpo hay mucho registro energético y aprender a leer las reacciones de mi cuerpo ayuda mucho al momento de entender mis formas de canalizar y con qué o quién estoy canalizando. Entonces, una vez que ya de repente esto es más habitual, la pregunta de rigor en muchas ocasiones que surge es, ¿esa información que recibo es para mí o es para otros? O sea, la tengo que dar al mundo, digamos. Y eso va a depender mucho de la información recibida y muchas veces en la información recibida va implícita esta cuestión de si es para mí o si es para otro. A mí en particular, desde que soy muy chica, la mayoría de las cosas que canalizaba eran para mí. Pero me ha pasado en muchas ocasiones, siendo chica, y después de grande también, en que las informaciones que recibía eran específicamente para otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las veces, yo a veces lo cuento, yo habré tenido 6 años o 7 años y sueño con un señor de una manera muy vívida, muy presencial, que me pide que le diga a mi papá determinadas cosas. Yo me despierto y mi papá no estaba porque mi papá trabajaba, entonces a esa hora, entonces se lo cuento a mi mamá. Entonces le digo, mamá, vino un señor en el sueño y me dijo que le diga a papá tal y tal cosa. Entonces mi mamá es como que le agarró así. Tuve la suerte de que mi mamá nunca cuestionó, digamos, estas partes cuando yo le contaba. Me preguntó cómo era el hombre, yo más o menos se lo describí y mi mamá salió a buscar en un placar altísimo, se subió a una silla para sacar unas fotos y me dice, ¿es este el señor que te habló? Y yo, cuando lo vi, no podía creer, por dentro preguntaba por qué mi mamá tiene una foto de este señor. Y ese señor era mi abuelo. Lo que pasa es que yo no lo conocí porque mi abuelo murió antes de que yo naciera y yo nunca lo había visto y no había fotos en mi casa. Y bueno, el mensaje era de mi abuelo a mi papá. Y ahí estaba claro que el mensaje no era para mí, sino para mi papá. Hay veces que uno recibe así algo muy conciso y que es para otra persona, y hay veces que lo que recibe también siente que tiene que compartirlo. A mí me pasó que, como les decía, siempre toda mi vida estuve acostumbrada a canalizar y la mayoría de las veces siempre fue en pos de un autoconocimiento, de un sostén, porque realmente tuve con mucha sensibilidad y muchas percepciones, realmente necesitaba a alguien que me sostuviera, sobre todo en lo que fue el proceso de mi adolescencia. Entonces, esos momentos, esa canalización, esa información me servía a mí para poder sostenerme. De grande, hace un par de años, bueno, como que esto ya me dijeron, listo, hasta acá, la parte tuya, yo sigo recibiendo información para mí, pero vino esta cuestión de originals, de una técnica de sanación que ya no es para mí sola, sino que es para compartir y es para brindar. Y esos momentos para mí quedan como muy marcados. Uno va a saber en el momento que recibe la información si es para mí o si es para otro, ¿sí? Algunas de las preguntas que me habían enviado en la charla, yo voy a ir tocando algunas de las preguntas que me fueron enviando y luego voy a ir a preguntas así más específicas. He dejado algunas como cómo saber si estoy canalizando o es mi imaginación, que es la que más se repite, un poquito más para el final. También si ustedes en lo que yo voy hablando van teniendo dudas o quieren consultar o quieren aportar,
Yo tengo activados los comentarios justamente para ir leyéndolos, así que pregunten, ¿sí? Por favor, o sea, siempre digo que a mí me gusta que pregunten, que yo soy preguntona, entonces que insto a que la gente se saque las dudas, que es la mejor manera de crecer, ¿sí? Así que, ¿cómo está Fabi? Mucha gente me preguntó si todos podemos canalizar, ¿sí? O si, ¿cómo estás, Pau? Y además de si todos podemos canalizar, otra pregunta también que muchos hacían es si se puede generar, si uno puede aprender a canalizar, ¿sí? En cuanto a si todos podemos, a ver, ¿qué dice? A mí me pasó también en un momento de meditación que mi abuela me dio un mensaje para mi papá. Es así, tal cual. Cuando es para otra persona, es muy claro y muy conciso el mensaje de que es para otra persona o que es para un grupo mayor, ¿sí? Entonces, eso para mí en particular siempre fue muy claro la diferencia de cuándo es para un lado, cuándo es para el otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí. Yo creo que eso cuando uno recibe el mensaje es como que es muy, muy claro. Y es muy tierno, es muy lindo, tal cual. En cuanto a canalizar, a ver, la potencialidad está en todos. Yo, cuando era más chica, cuando era adolescente y por ahí algo contaba o pasaban estas pequeñas cosas o no sé, con la abuela de una amiga o con algo por el estilo, acabo de darme cuenta de que canalicé los 16 años, ¿viste? ¿Viste, Mari? Es así, es así. Cuando la posibilidad está en todo, porque como les decía, es algo que está y que forma parte como de nuestra genética, de nuestra forma de reaccionar, de nuestra forma de manifestarnos, de nuestra manera de recibir información. O sea, eso está en absolutamente todos. Lo que sucede es que por lo general y sobre todo cuando somos chicos, en donde esta conexión está tan abierta, que no estamos del todo encarnados acá, que podemos percibir los otros planos con más claridad, muchas veces los adultos solemos cuestionar esa parte de los niños por terminar satisfaciendo a sus padres y por querer encajar, digamos, en una sociedad, empieza a darle validez a eso que le dicen que eso no existe o que es la imaginación y empieza a bloquear la cuestión de recibir la información o darle, por sobre todas las cosas, validez, porque para poder canalizar uno debe tener como confianza y creer en aquello que está bajando o que está recibiendo. Es una parte fundamental la confianza. Si yo dudo, si yo cuestiono y si yo digo eso no es, de a poco voy bloqueándome, me voy bloqueando, eso no es, eso no es, eso no es, y eso desapareció de mí, ¿sí? Entonces, la posibilidad de ser canal está en absolutamente todos. Habrá algunos que empezarán de más grandes, habrá otros como yo que lo han tenido toda la vida, habrá otros que entrenarán para poder abrir sus canales y poder canalizar, ¿sí? Formas de acercarme a la canalización siempre y por sobre todas las cosas es el trabajo interior, ¿sí? Por más que uno vaya, yo, algunos que me conocen lo saben, soy maestra de registros akáshicos y he enseñado durante mucho tiempo registros akáshicos. En este momento no estoy enseñando, o si enseño a personas a las que les hago tal vez una entrevista previa para saber exactamente por qué quieren hacer registros akáshicos, porque en los años que he enseñado a personas que llegan, es muy notorio cómo llegan personas que ya tienen cierta conexión, que tienen ciertas percepciones y de repente cuando uno
les explica o les conecta o les da respuestas que calman ese interior, esa persona logra expresarse a través de esa posibilidad de canal que tiene y lo ejerce. Y hay otros que por lo general están en duda todavía o que están como bloqueados o que no terminan de creer y que les cuesta y que les cuesta y que les cuesta y que no lo pueden hacer. ¿Sí? Y además, una vez que uno canaliza, y ya hablo de una cuestión más cotidiana, lo que tiene, yo también explicaba esto cuando daba registros akáshicos, cuando uno hace la formación en registros akáshicos, la persona luego tiene que hacer 33 días de registros akáshicos, de preguntas todos los días. Y yo les explicaba a las personas que eso no tiene que ver tanto con la posibilidad de decir si puedo o no puedo abrir los registros, sino con educar el cuerpo a la frecuencia. Porque cuando uno canaliza, hablábamos de que se comunica con diferentes frecuencias dimensionales o seres que tienen en otros planos de existencia. Generalmente, cuando uno canaliza, busca canalizar con seres iluminados, seres de una frecuencia mucho más elevada, que justamente nos ayuden a elevarnos y a superarnos a nosotros mismos. Ese nivel de que yo elevo mi frecuencia, al principio sobre todo, mi cuerpo físico lo siente, o sea, agota, porque no estoy acostumbrado a sostener esta corporalidad en una frecuencia alta. Entonces, es como cuando uno hace ejercicios o pesas, uno no puede empezar levantando 120 kilos o haciendo, no sé, 500 abdominales en el primer día, ¿sí? Tiene que ir progresivamente. Lo mismo sucede a nivel frecuencial cuando uno canaliza. Cuando uno está mucho tiempo bajando información, a veces el cuerpo se lo resiente porque yo estoy llevando mi vibración a un estadio mucho más alto y la corporalidad a este momento no está acostumbrada a estar en contacto tanto tiempo con esa vibración. Entonces, una de las formas para si yo quiero comenzar a canalizar, quiero llegar a eso, implica mucho trabajo interior, mucho rompimiento de bloqueos, ¿sí? Entender qué es lo que yo estoy bloqueando. Y yo siempre digo que una de las primeras formas de acercarme tal vez a esta conexión es el trabajo de conexión con la naturaleza. La naturaleza realmente tiene un efecto muy benéfico en nosotros que nos ayuda a descargar, a cargar y a sensibilizarnos. Son 3 cosas fundamentales en el proceso de canalización. Hola Ángel, bomboncito desde Mendoza. Esas 3 cosas son fundamentales en el proceso de canalización. Entonces, acercarme a la naturaleza, a las plantas, a los animales, al río, a las montañas, ayuda mucho. Otra cosa que ayuda mucho son las prácticas en donde yo puedo aprender a establecer lo que se llama la conciencia plena, o la meditación, o la búsqueda del samadhi, ¿sí? Aquellas prácticas que a mí me ayuden y me lleven a aquietar la mente, ¿sí? A aquietar la mente, y cuando hablamos de aquietar la mente, por lo general hablamos de callar la racionalidad, que esa cosa que come y tratar de llevar mi estado a un estado de calma que me permita abrirme para recibir, ¿sí? También hablábamos al comienzo que por lo general cuando uno canaliza, eso rompe patrones, estructuras o información que tenemos racionalmente, motivo por el cual, como dicen los monjes budistas o zen, para que yo pueda ingresar algo en mí, voy a tener que vaciarme de otra cosa, que también es lo que está pasando en este tiempo, ¿sí? Voy a tener que sacar creencias, porque si yo no creo en, no sé, los ángeles, si se me presenta un ser angelical, va a romper con
con lo que mi cabeza tiene, con la estructura mental de mi cabeza, y yo voy a entrar en conflicto. Entonces, es muy importante aprender a abrirme y a entender que hay otras formas de percibir el mundo, ¿sí? Buscar trabajos internos o terapias que a mí me ayuden a, como se suele decir, sutilizarse. Es decir, cuando uno eleva la vibración, el cuerpo se sutiliza. Todo en el universo es energía, es vibración, ¿sí? Cuanto mayor es la vibración, más alta y más sutil; cuanto menor es la vibración, es más densa y más compacta. Entonces, todo aquello que yo haga que ayude a mi ser a sutilizarse, a elevar la vibración, me va a ir ayudando en cuando uno va elevando la vibración, esa vibración alta, indefectiblemente va a ir rompiendo bloqueos internos, ¿sí? Y esos rompimientos de bloqueos internos va a ir permitiendo una mayor apertura en mí. Y desde esa mayor apertura yo voy a poder seguramente en algún punto bajar la información, ¿sí? ¿De quién o de qué canalizo? Es también una pregunta habitual. ¿Cómo sé quién es el que está canalizando? ¿A quién canalizo? ¿Sí? Hay como diferentes instancias que por lo general se pueden englobar, desde mi punto de vista, en tres grandes grupos, por llamarlo de alguna manera. La primera forma de canalizar es cuando yo empiezo a bajar información desde mí, desde mi yo superior. Somos nosotros en general parte de un todo muy gigante, y en realidad nuestra alma tiene una sabiduría infinita, un conocimiento y una aceptación, una integración al todo, que en esta corporalidad, en estas pautas sociales y culturales que tenemos, por lo general no van acorde. Entonces, es como que suelo dejar de escuchar a mi alma, porque si escucho a mi alma no tengo que llevar en la punta a mi jefe, ¿sí? Es como que se genera una fricción. Entonces, lo primero que por lo general yo puedo empezar a recibir es información mía, de mi alma misma, de mi yo superior, que me está dando información sobre mí, ¿sí? Luego puedo canalizar con seres de otras frecuencias, ¿sí? Como les decía, por lo general cuando uno busca canalizar, lo que está buscando es seres de una frecuencia mucho más elevada, que me ayude a mí a poder elevarme y ser un ser más sutil y más elevado, y elevar mi conciencia y ampliar mi conciencia. Pero también, como les decía, uno puede canalizar otras vibraciones no tan positivas. Pero entre las personas, seres que uno puede canalizar, se encuentran desde ángeles, desde maestros ascendidos, desde seres de otras dimensiones cósmicas, como hoy se escucha mucho, un pleyadiano, un arcturiano, ¿sí? Puedo canalizar o recibir información de seres cetáceos, ¿sí? Puedo recibir información de lo que se conocen como los hermanos mayores, ¿sí? O hermanos cósmicos. Por lo general son seres, vibraciones o formas de frecuencia lumínica que tienen una frecuencia mucho más elevada a la nuestra, y vienen como a acompañarnos. Por eso se les llaman como hermanos mayores, que nos ayudan en un camino que ellos tal vez ya hicieron, ya pasaron por ahí y te ayudan, ¿sí? Uno siempre tiene que entender que cuando canaliza, el ser o
la entidad, la vibración, la energía que percibe está muy vinculada al estado vibracional de uno en ese momento, ya sea de vida o de ese instante. Nosotros subimos y bajamos frecuencialmente, no tenemos una frecuencia estable, ¿sí? Y en muchas ocasiones, por más que uno tenga cierta apertura, por más que uno tenga el ejercicio de meditar y una cantidad de cosas, puede suceder algo en nuestra vida en el que realmente nuestra vibración baja mucho, motivo por el cual tal vez en esos momentos, si yo estoy abierta a recibir información, lo que reciba no va a ser lo más lindo, ¿sí? También es cierto, explico yo, que cuando uno está acostumbrado a canalizar, a estar en contacto con seres, digamos, de manera más cotidiana, generalmente, esto lo hablo por varias experiencias personales que he tenido, generalmente cuando uno está en una vibración baja y por X motivo está con sus canales abiertos, somos protegidos, o por lo menos a mí me ha pasado de sentir la protección de seres lumínicos ante situaciones complejas energéticamente, ¿sí? Y la tercera instancia en la que uno puede bajar información es de, no sé, el nombre que cada uno le quiera dar, pero es como decir la fuente principal, la fuente, Dios, la unidad, el Dios Padre, el Dios Madre, ¿sí? Como una información como mucho más directa, ¿sí? Eso requiere obviamente una elevación frecuencial mucho más grande para poder bajar información de ese nivel de frecuencia. Entonces, si yo de repente me pasa que se me presentan seres muy negativos, que a mucha gente le pasa y que se asusta y que tienen mensajes que no son positivos, lo primero que tengo que hacer es la autoridad sobre mí, ¿sí? Nadie va a poder hacer nada en mí, ni yo aceptar algo si yo no le doy el consentimiento. Entonces, con decir no gracias, fuera, es un gran paso. Segundo, pedir que la luz venga para que eso se disipe. Y tercero, buscar justamente en qué situación estoy yo como para que eso esté sucediendo, ¿sí? E intentar elevar mi vibración. Quería ver. Voy a pasar a algunas preguntas y quiero que si ustedes tienen preguntas que les haya surgido en algo de lo que yo he contado, que me lo pongan en comentarios. Yo voy a ir a la pregunta del millón, que fue la que más se repitió desde diferentes parámetros o con diferentes palabras, pero la pregunta es la misma, y es ¿cómo saber si estoy canalizando? ¿Sí? ¿Cómo saber que no es mi imaginación? Me preguntaban algunos. ¿Cómo saber que no es que me dormí y lo soñé? Preguntaban otros. O ¿cómo puedo saber que estoy canalizando y no es mi mente que está creando eso? Bueno, algo de eso hablábamos al comienzo, en el sentido que muchas veces la sensación corporal que se tiene es muy específica y muy diferente. Hola André, ¿cómo estás? Es muy diferente y es muy específica. Esto que yo contaba, por ejemplo, cuando canalizaba escribiendo, que era totalmente diferente si yo estaba creando una historia y escribiendo. Era totalmente mi cuerpo, la sensación de que yo no dominaba mi mano, de que no sabía lo que iba escribiendo. O sea, mi mano iba y escribía, pero yo no tenía el hilo de la historia en mi cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, fue muy conciso el que yo estaba canalizando, ¿sí? Otra de las cosas que a mí me distinguen que estoy canalizando es el hecho de que por lo general es información que tal vez
yo desconozco, ¿sí? Desconozco la información, no es un tema del que yo suelo hablar, me viene una información sobre algo y yo, no sé, y de repente a los 2 días escucho una noticia sobre eso o me sale una nota o algo hablando del tema que corrobora información que yo bajé y que de repente no tiene nada que ver con lo que yo habitualmente hago, no es que está vinculada ni a un libro que estoy leyendo, ni a que estoy viendo una serie, ni nada, algo que es totalmente nuevo, que a mí me baja una información y que yo probablemente la pueda corroborar después, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuento que cuando tenía 13 años, yo empecé a recordar muchas vidas pasadas mías. Entre ellas, una de las vidas que o sea, es como que muchas de las vidas pasadas que yo empezaba a recordar, podía darle, como quien diría, un contexto histórico. Ah, esto debe haber sido en tal momento de la historia, esto en tal momento. Y hubo una en particular que yo no le podía dar un contexto histórico, ni siquiera, o sea, yo veía la Tierra de una forma y una distribución geográfica totalmente diferente a la que hoy conocemos. Los seres eran mucho más altos, veía una cantidad de cosas de una descripción que no entendía qué era, y esa información me acompaña durante mucho tiempo. Recién a los 19 años hablé por primera vez con una persona sobre este tema. Yo empecé, como le decía, a los 13 y la primera vez que hablé con una persona, pero la primera vez, tenía 19 y esta mujer hablaba de cosas diferentes y yo me animé a preguntarle sobre esto que yo veía y ella me dijo, eso que vos ves es Lemuria. Yo realmente, cuando les digo cuando tenía 13 años, estoy hablando del 88-89, ¿sí? En el que estos temas realmente no se hablaban, donde no había información, donde no existía internet, y yo no tenía forma de saber que existía Lemuria, ¿sí? Ni siquiera estaba al tanto, no sé, de la Atlántida en ese momento. Creo que mi hermano tenía un libro que decía Atlántida, pero yo ni siquiera sabía qué era la Atlántida. Entonces, cuando ella me dijo que era Lemuria, yo no... ¿Qué es Lemuria? Me dice una civilización antigua y yo intenté buscar información sobre estas civilizaciones antiguas que me estaban hablando, pero la información que yo tenía en los libros no hablaba de Lemuria, o sea, fenicios, de Egipto, de los hebreos, pero no hablaba de Lemuria. Y fue algo que siempre quedó en mí y que recién en el 2009, y gracias a internet, llega a mí un escrito en donde un chico, uno de estos niños índigos que empezaban a surgir, comenta que él venía de Lemuria y describe esto. Y cuando yo leo eso, entré en un estado de llanto catártico porque era la primera vez que veía a una persona a la que yo no conocía, que le debía llevar más de 20 años a ese niño, que estaba en el otro lado del mundo, que él veía y describía lo mismo que veía y describía yo, o sea, que yo veía y que yo recordaba. Entonces, muchas veces, en este caso pasaron muchos años, o sea, del 89 al 2009 tenemos más o menos 20 años. Hoy por hoy eso se da mucho más rápido, ¿sí? Pero en esa época en la que eso no se hablaba y todo, los procesos de entender algunas de las informaciones que uno bajaba llevaban más tiempo. Hoy por hoy, a Dios gracias, esos espacios de tiempo se han como acortado en esto de subir la onda frecuencial. Pero de una manera u otra, cuando uno canaliza información, la corroboración llega de maneras a veces impensadas, ¿sí? Otra forma de saber que estoy canalizando es cuestiones que de repente a mí me dan una información, un mensaje o algo y a los 2 o 3 días eso sucede, ¿sí? Entonces yo puedo corroborar esto. Hoy por hoy hay muchas personas que canalizan y que a Dios gracias hablan abiertamente de esto y cuentan lo que canalizan y tienen canales de YouTube y blogs y todo. Y de repente pasa
pasa muchísimo, estos mismos canales comentan, o sea, y a mí me pasa que yo recibo una información y por ahí al día o a los 2 días escucho uno de estos canalizadores y está hablando de lo mismo. Entonces, hoy por hoy, como hay tanta gente que está conectada y lo expresa abiertamente, ayuda mucho a que yo de repente pueda enseguida corroborar la información, porque si yo no la conozco, no hablé nunca con esa persona, pero está recibiendo la misma información que yo, a veces de una manera gráfica tan calcada que asusta. Pero bueno, eso ha sucedido en todos los tiempos en la humanidad. Información que se baja porque en realidad somos como una gran conciencia y si estamos conectados podemos bajar información de esa gran conciencia y generalmente si estamos en una frecuencia más o menos similar o estamos bajando información de lo mismo, estamos transcurriendo un tiempo cósmico similar, probablemente la información que yo baje sea similar a la de otro, o sea, porque la información es uno y la forma de decodificarla, cada ser la va a bajar de una forma diferente que ese ser la entiende, ¿sí? También pasa que cuando canalizo para otros y sé que es para otros, yo no le entiendo a esa información, pero cuando se lo digo a la otra persona lo reentiende y cobra sentido, ¿sí? Eso pasa mucho en registros akáshicos, que de repente te preguntan por algo y la respuesta vos decís, ¿qué le estoy diciendo? No entiendo qué es esto, pero cuando vos se lo decís a la persona te dice, ¡ay, sí! ¿Por qué? Porque para esa persona tiene sentido, ¿sí? En nuestra canalización, como les contaba antes, uno puede cambiar la voz, puede hablar otros idiomas o se pueden agudizar los sentidos, el sentido de la vista, como decíamos, esto de por ahí percibir las diferentes dimensiones, el tema del oído, así como una cuestión telepática, los olores, ¿sí? Se agudizan nuestros sentidos. Alguien me preguntó cómo se siente ser canal. Bien, ahí Ángel desde Mendoza nos cuenta que a él le pasa con los masajes. Yo tenía una alumna en registros akáshicos, justamente Ángel, que a ella le costaba mucho el tema de decir, yo no sé cómo hacer para poder dar una sesión de registros akáshicos, que yo digo el entrenamiento de hacer registros akáshicos y practicarlo, hay que hacerlo porque cuando uno tiene que dar una sesión, a veces te da 1 hora y media, 2, bajando información y vos tenés que tener el cuerpo entrenado en esa vibración. Pero a ella le pasaba también, hacía masaje tailandés o diferentes tipos de masajes, que cuando estaba haciendo masajes le bajaba información de la persona y me decía, ¿y yo qué hago con eso? Y se lo tenés que dar a la persona si la información para vos no es, a vos no te sirve, o sea, te está llegando es porque se la debes dar a la persona. Y tal vez, a esto voy en las formas de canalizar, tal vez esta persona recibía información a través del tacto, ¿sí? Entonces, su forma de decodificar la información es a través de leer la vibración al momento del tacto. Entonces, es común que las personas que hacen masajes y que se dejan llevar, yo por lo menos cuando hago masajes hacia seres queridos y de todo, es como que yo escucho el cuerpo de la persona, como que me dice, aprieta acá, ¿no? Relaja acá. Es como que uno se deja llevar y los que ejercen este oficio del masaje es muy común que reciban información. Sí, y hay veces que es muy lindo y hay veces que las noticias no son tan agradables, ¿sí? Hay que siempre, yo siempre digo, cuando uno tiene que dar noticias que no son tomadas en nuestra cultura de manera positiva, intentar de darla siempre de la manera más amorosa posible, ¿sí? Pero me preguntaban esto, ¿cómo se siente ser canal? Y la verdad es que eso depende mucho de la persona. Hay personas que lo sufren, que lo padecen, que se asustan, ¿sí?
Eso también viene un poco a decir cómo saber si lo que estoy canalizando es bueno y es malo. Pasa mucho por el sentir, qué me transmite paz, me transmite incertidumbre, qué tipo de mensajes me está dando. Hay una regla general en el universo que tiene que ver con el libre albedrío. Ningún ser de luz o de conciencia más elevada te va a decir qué hacer exactamente. Va a respetar por sobre todas las cosas tu libre albedrío. Te va a sugerir, te va a mostrar determinadas cosas, te va a enseñar, ¿sí? Te va a explicar algunas cosas, pero vos vas a tener la capacidad de decisión. En el momento en que alguien te esté instando o obligando a hacer algo, y tomarlo con un poquito más de pinza. No es lo mismo la insistencia, porque son insistentes, no es lo mismo la insistencia que, que esta cuestión de la persuasión o de buscar que la persona haga, o sea, que tiene que hacer sí o sí, no hay otra, ¿sí? Pero ¿qué se siente ser canal? Creo que eso es una respuesta como muy personal. A mí en particular tuve la suerte que desde mi forma de ser, de que siempre y desde que soy chica he leído frecuencias y me he movido más frecuencialmente que a nivel formas. Las formas me alteran un poquito y esto también es algo que tenemos que aprender a dejar, el tema de las formas, porque en realidad a los de arriba, como digo yo, a los muchachos, el tema de las formas no les preocupa mucho, porque la forma es de nuestro plano, ¿sí? de nuestra materialidad, de nuestra 3D, pero ellos cuando uno le pregunta por la cuestión de la forma, es como que no le dan mucha trascendencia. Entonces, yo en particular, eso como que lo traigo incorporado, lo traje desde muy chica y siempre me sentí cómoda, nunca sentí miedo, siempre me pareció natural, siempre me pareció algo totalmente lógico y que todos teníamos. Lo que pasa es que yo antes les quería explicar a la gente que esto era algo que todos teníamos y tal vez éramos pocos en ese momento los que lo ejercíamos o eras visto como más raro. Hoy por hoy yo estoy feliz porque eso que yo decía hace mucho tiempo, pero esto también lo podés tener vos o lo podés tener vos y puede ser, está siendo más manifiesto, cada vez más gente está conectando con esta parte de sí y eso a mí por lo menos me hace muy, muy feliz. Habla de la elevación de frecuencia de nosotros como humanidad. Entonces, a mí me pone extremadamente feliz y llegado el caso me da la posibilidad de hablar más abiertamente, que en realidad yo desde muy chica acostumbré a callarme porque era muy cuestionada por el afuera muchas veces y en realidad adentro mío siempre estuvo la certeza, o sea, yo sabía que eso que a mí me pasaba era real, no era mi imaginación, ¿sí? Las comunicaciones que tenía, las cuestiones que venían a mi mente y todo, aparte las corroboraciones drásticas que tenía, eran muy contundentes, motivo por el cual a mí me daban cada vez más certeza sobre esa conexión que yo tenía y la información que yo podía bajar, pero no lo podía hablar. Entonces, esto que yo estoy haciendo de hacer vivos y cosas por el estilo, es un ejercicio por sobre todo para mí, como les hablaba en el vivo pasado, que estoy rompiendo mis propias barreras, ¿sí? Porque vamos a hacer un vivo juntas, dale, Pau. Yo me acostumbré a callar, ¿sí? Me acostumbré a callar, a proteger mi información del juicio de los otros. Y hoy por hoy me entiendo que una de las cosas que tengo que trascender es aprender a expresarlo abiertamente y libremente. Y no tuve el ejercicio porque me acostumbré mucho a callar, más allá de darle la entidad y la certeza y tener siempre una conexión muy grande. Entonces, estos tiempos para mí son muy felices porque puedo hablar con mayor comodidad y hay gente que le interesa y que está en búsqueda de eso y que también puedo compartir mi experiencia de muchos años. O sea, yo tengo
cumplo 46 y hace 46 que canalizo, así que tengo y he pasado por muchas formas de canalizar, canalizo de muchas maneras, a veces veo, a veces escucho, a veces escribo, hago sonidos, es como que a veces he tenido sueños de un día entero calcado 100% lo que va a pasar paso por paso, personas, palabras. eh, entonces, siento que hoy por hoy toda esa experiencia y situaciones que viví puede ser capitalizada o ayudar a otras personas, eso también me pone feliz, ¿sí? Otra me preguntaba, ¿qué pasa si soy canal pero lo tengo bloqueado o cómo lo desbloqueo en ese caso? El mayor conflicto, por llamarlo de alguna manera, o el mayor bloqueo que existe cuando uno canaliza o quiere ser canal o está buscando canalizar, hay dos ejes fundamentales para mí, desde mi punto de vista. Uno es el miedo y la duda, ¿sí? Lo primero es la duda, el cuestionamiento, como les decía, es un acto reflejo que nuestra mente tiende a cuestionarlo. Eso no es real, eso es tu imaginación, ¿sí? Entonces, sí, esta comunicación con las personas hoy por hoy, de que uno lo sueña a la persona y al día siguiente se la encuentra, es cada vez más frecuente, a Dios gracias. Pero en cuanto a los bloqueos, se producen generalmente por la duda, porque yo no le doy, no lo valido, no me valido, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que si yo no me valido a mí misma, ¿cómo puedo, y no me escucho a mí misma en mi intuición, cómo puedo escuchar a otro ser? ¿Sí? Sí, si Dios quiere, este live me preguntan que por favor quede guardado. La vez pasada lo grabé con mi iPad, que un iPad es viejito y se ve que no tiene actualizaciones o no tiene el Instagram Live instalado y todo, y no pudo quedar grabado. A este lo estoy grabando con el celu, así que espero que sí pueda ser grabado, porque es la idea, que queden guardados y que ustedes lo puedan escuchar tranquilos, porque realmente son temas que después está bueno reescucharlos. Decía que los bloqueos se dan por la duda, que si yo de repente tengo una intuición y enseguida la desvalorizo, la ninguneo, no le doy entidad, es como que yo voy educando mi cuerpo que eso no, ¿sí? Entonces va a ser mucho más difícil que yo de repente logre conectar conmigo, y aún más que logre conectar con frecuencias mucho más elevadas, ¿sí? Y lo otro es el miedo. Porque, como hablábamos al comienzo, cuando uno canaliza, por lo general la información que uno recibe es una información que rompe con las estructuras sociales, culturales, familiares o lo que sea que tenemos. Nos rompen esas estructuras. Entonces, por lo general me asusto, ¿sí? Porque, ¿y si yo le hago caso a esto, qué voy a hacer? ¿La loca de la familia? ¿Y qué pasa? Y es como que ese susto, ese miedo a, de verdad, como hablamos, cuando uno tiene una comunicación con su alma o con seres más elevados, implica también acción, ¿sí? Por sobre todas las cosas, o sea, no es simplemente, canalizo. Es necesario llevarlo a la acción. Entonces, llevarlo a la acción implica muchas veces vivir de formas que socialmente no están del todo aceptadas, o que yo hable de temas que no están visto bien que se hable de esos temas, ¿no? Entonces, bueno, ni que hablar de cuestiones que tengan que ver con la muerte, por ejemplo. Entonces, por lo general me asusto, ¿sí? También lo cierto es que, por lo menos desde mi experiencia, también que evidentemente tengo una amplitud que a mí no me ha asustado nunca. Una sola vez que fue como muy corpórea la presencia de los seres,
fue como mucho, y bueno, una cosa era percibirlos así y otra cosa es como tenerlo muy corpóreamente a estos seres. Me levanté una noche y estaban así como parados en el living de mi casa y fue como un susto muy grande, pero ahí me pregunta Silvia si nos comunicamos con nuestra alma. Sí, sí, la intuición, muchas de las cosas que uno enseguida tiene como reacción primera y todo, es nuestra alma hablándonos. O sea, la intuición es justamente nuestra alma hablándonos y es el primer paso para canalizar, darle validez a mi intuición, que es la voz de mi alma, es el primer paso para poder abrir mis canales. Vuelvo a repetir, si yo no me escucho a mí mismo, a mi ser interior, a mi alma, ¿cómo voy a poder establecer contacto con otros? Es como en el amor propio, o sea, no puedo amar a otros si no me empiezo amando a mí mismo, ¿sí? En esto sucede igual, sucede exactamente igual. Eh, entonces, generalmente el miedo a que si el ser o la información tiene una forma que yo no conozco, por lo general a lo que no conocemos, yo siempre digo, reaccionamos, el ser humano reacciona generalmente de dos maneras muy claras. Una es el miedo y la huida y la otra es la agresión, ¿no? Es diferente a mí, entonces me tengo que atacar por las dudas. Entonces, no solemos tener la apertura a abrirnos a diferentes formas, ¿sí? Ni siquiera con nosotros mismos, a veces de un color diferente y ya eso me altera, o sea que ahí en más tenemos para ser dulce, ¿sí? Pero por lo general el bloqueo viene por esto, por miedos. Entonces si uno se bloquea, a mí me pasó, si bien tuve siempre todos mis canales muy abiertos y tengo experiencias de todo tipo y para ser dulce, hubo una que me logró, no sé si asustar fue la palabra, pero sí que me generó una vivencia complicada, que yo la conté, yo había tenido 19 años, estaba haciendo un curso de control mental que tiene que ver justamente con la elevación, trabajar con pirámides, frecuencias, meditaciones, meditaciones, y en una de esas meditaciones yo tengo una capacidad muy natural de irme, de volar, de irme, y me fui muy alto, digamos, y, y me encontré con Jesús, con el flaco, que siempre me ha acompañado. Y en ese momento logré sentir en el cuerpo la angustia y el dolor, como este dolor a veces de un padre que ve que un hijo se está equivocando y que no puede hacer nada porque el hijo ya es adulto y es dueño de su propia vida, pero te duele ver lo que se está lastimando. Ese como cierto dolor por la humanidad. Y a nivel corporal fue muy fuerte, muy fuerte esa sensación. No podía parar de llorar, no quería volver, quería quedarme con el flaco ahí abrazada a él y no podía retornar. Y bueno, la persona que dirigía la meditación tuvo que hacer todo un trabajo para traerme y fue muy fuerte y a mí eso me asustó porque nunca he tenido una vivencia tan intensa, ¿sí? Entonces, mi apertura seguí vivenciando una cantidad de cosas y justamente cuando recibí la maestría en registros akáshicos, yo ya había hecho todo un proceso, había sanado eso, había entendido por qué me había asustado, toda una cantidad de cosas, y cuando voy a hacer, se me presenta nuevamente el flaco en ese momento, y yo me largo a llorar y le pido disculpas por haberme asustado en ese momento, le pido perdón por haberme asustado, y él me dijo algo muy balsámico para mí, y es que si yo tuve la capacidad de sentir ese dolor es porque tengo la misma capacidad para sentir y brindar el amor, ¿sí? Que ese nivel está tanto siempre en uno para lo bueno y para lo malo y que eso yo lo tengo a nivel amor, por ejemplo. Y fue realmente muy balsámico, ¿sí? Pero me llevó un proceso trabajar ese susto que me impidió a veces, ¿viste?, ir a más.
Acá decís, nuestros familiares que fallecieron, sus almas y espíritus, ¿están cuando los llamamos? Sí, sí. Nuestra familia, por lo general, son pactos álmicos que hacemos ya cuando venimos acá, ¿sí? Nosotros elegimos a nuestros padres, elegimos a nuestros hijos y, y hay una ayuda, un pacto con estas almas para nuestra evolución, y esos pactos por lo general se repiten en diferentes vidas de diferentes formas, y esa comunicación álmica está, y ellos se hacen presente y nos asesoran y nos ayudan, ¿sí? Lo siento como un sueño, como imaginación, mente, bueno, cómo saber si es real, esto que hablábamos a veces al comienzo, es por sobre todo la sensación, y eso te lo va a dar el autoconocimiento, el conocerte a vos mismos. Acá hay una pregunta que me pareció muy buena, que me la había mandado Fabi, que si presentir o tener presentimientos es canalizar. A ver, en algún punto sí y en algún punto no. Yo digo que es como la precanalización, cuando uno tiene esos presentimientos. En realidad, hablábamos de que canalizar tiene que ver con bajar información o recibir mensajes de planos diferentes al mío. Generalmente cuando yo presiento algo, tiene que ver más con una comunicación con mi alma, con mi intuición, de algo de este plano. O sea, mi cuerpo físico, este cuerpo, sabemos, la mayoría, que en realidad tiene otras capas, ¿sí? Entonces, esas otras capas energéticas a mí me brindan una información y esa información puede venir desde milésimas de segundo antes. O sea, yo puedo entrar a una casa y hay una persona que de repente me va a desagradar o algo y ya yo lo siento antes de entrar. Entonces, eso para mí es como una especie de precanalización, un poco de esto de como escuchar la intuición, y eso implica, y ahí sí, yo siempre digo que es fundamental que le hagan caso a eso, ¿no? Lo que hablábamos de la intuición. Si yo empiezo a reconocer mis formas, cómo lo registro corporalmente, las sensaciones que tengo, de a poco me voy a ir pudiendo distinguir con mayor claridad cuándo es simplemente una imaginación y cuándo es canalización, ¿sí? Entonces, a ver, Silvia dice, mi sobrino de 9 años trascendió el 25 de diciembre del 2019, mi amor, Angelito. ¿La fecha tiene algún mensaje para mi familia? Mira, el mensaje está en tanto y en cuanto yo lo vea, ¿sí? Si para mí eso tiene un significado, si para mí eso me está hablando de algo, lo tiene. Porque esto es mucho lo que hablábamos de las formas de canalizar. Por ahí, de repente, no sé, yo veo una luz roja, ¿sí? Y a mí eso me implica alerta, ¿sí? O una fuerza vital. Si es alerta o es fuerza vital, lo va a dar mi ser, mi lectura, qué siento yo en ese momento, ¿sí? Entonces, son fechas sin lugar a duda complejas para la familia de sobrellevar, es todo un aprendizaje. Yo perdí un amigo un 24 de diciembre a la noche, en víspera justamente del 25 de Navidad, y son fechas complejas, muy difíciles, que sin lugar a dudas llevan como un plus a lo que es ya el desafío de haber perdido a un niño, que por lo general la gente lo toma como con mayor dureza, como algo que no es natural, ¿sí? Se cuesta, y si a eso le sumamos que es en una fecha como Navidad, en la que por lo general estamos acostumbrados a festejar y constantemente yo traigo el recuerdo ese, es complejo. Pero la significancia la va a tener si vos realmente, ¿cómo estás, Pichu? La significancia la vas a tener si para ustedes tiene significado, ¿sí? Y si en algunos momentos se me vienen pensamientos, personas, situaciones, imágenes, estoy canalizando,
Yo creo que en este caso es lo que hablábamos antes con esto del presentimiento. Tiene más que ver con la percepción mía en este plano de manera ampliada, que en realidad también está en nosotros, y que es como el paso previo a poder desarrollar la canalización. Pero sí es fundamental que yo aprenda a leer esos pasos previos y que le lleve el apunte y que le dé autoridad si yo quiero llegar a una conexión mayor, ¿sí? Otra gente me preguntaba si tengo que hacer alguna oración o ritual determinado para canalizar. De nada, Sil. Para mí, no, ¿sí? No hay un ritual, una oración que sea que te abre, no, ¿sí? ¿Puede haber que yo tenga mi oración? Sí. La oración que a mí me salga, siempre digo yo, tiene que salir del corazón. No es una oración aprendida o que alguien me pueda dar, ¿sí? Yo siempre digo que hasta cuando uno limpia, si yo digo, Diosito mío, por favor limpia esto, y lo estoy diciendo de corazón y con total convencimiento y creencia en eso, eso va a suceder. Y si me leo un choclo, una oración así, que me pasaron de un canalizador tal, pero la estoy leyendo de memoria y no pasa por mí y no la siento, es lo mismo, ¿sí? No tiene entidad. Del mismo modo el tema de ritualizar. A mí en particular me pasa que es como que el canal abierto lo tengo todo el tiempo, entonces me estoy bañando, estoy cocinando, estoy haciendo determinadas cosas, voy caminando al centro, lo que sea, y la información baja, 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 y uno tiene que tener el celular, y uno tiene que tener un cuadernito, y uno tiene que tener algo para poder ir registrando. Pero sí reconozco que con el tiempo he podido entender que hay formas o cosas que a mí me ayudan, es decir, cuando yo ya quiero aclarar cosas, finiquitar, ponerme más exacta, pulir determinada información o preguntar algo específico, que ahora con todo esto de mi técnica y todo por ahí son cosas que busco hacer más frecuente, sí entiendo que determinadas cuestiones, si estoy recostada o si pongo alguna música que a mí me ayuda en ese proceso de bajar la aceleración del cuerpo y de la mente, pero eso lo va a ir encontrando cada persona, ¿sí? ¿Qué es lo que a vos te ayuda o en qué instancias encontraste que fue más frecuente que empezabas a canalizar? Entonces yo me di cuenta que muchas veces cuando hacía meditaciones guiadas o meditaciones, por ejemplo, que hace Juan Manuel Giordano hablando en pleyadiano y eso, ahí era como que explotaba la cantidad de información, entonces aprendí a buscar música, por lo general ya no busco meditaciones guiadas, no busco eso, sino que música y música, sonido de arpas o de cuencos de cuarzo o de violines a mí me ayudan más, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, eso pasa también por una cuestión de autoconocimiento. Con el tiempo uno va desarrollando y aprendiendo qué cosas ayudan más o menos, ¿sí? Bueno, Sebas también me preguntaba, por WhatsApp me había mandado, si ser canal es recibir información de seres de luz, por ejemplo, o es algo más. Bueno, es lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? Ser canal es en realidad una fibra, una parte de nuestro ADN, de nuestra composición como ser humano, que está en todos, ¿sí? Y como hablábamos que cuando uno es canal trae información de otros planos de existencia, de otras dimensionalidades, somos seres multidimensionales y estamos como aprendiendo a ejercerlo, a la acción, de poner en acción eso, pero esas dimensionalidades hay de todo, y lo mismo que aclaraba al principio, que el ser canal no lo transforma a uno en un ser iluminado, ni en un ser santo, ni un ser, un gurú, ni nada por el estilo, ¿sí? Para nada, o sea, yo siempre digo, estamos todos acá en la misma, estamos en este plano, es porque nos toca, ¿sí? Y que cada uno tiene que resolver su parte. Entonces, sí creo que el ser canal, aprender a ejercerlo,
a usarlo como una herramienta de autoconocimiento, de elevación y todo, ayuda mucho tanto a uno en el proceso individual como el proceso general y colectivo, ¿sí? Porque somos como si dijéramos una mega mente, una gran conciencia, y estamos conectadas y como conectados entre todos, y cuando con las neuronas se comunican y pasan información, nosotros también. Entonces, si yo recibo una información o por lo que sea ya cambio mi vibración y se la digo a mi hijo o se lo digo a un amigo, o voy generando una red, ¿sí? Y esa red, si yo voy ampliando mi conciencia, va ampliando la conciencia del otro, y se empiezan también a generar estas disrupciones que de repente yo empecé a elevar mi frecuencia, empecé a hablar de otras cosas, empecé a sentir, a ver otras cosas, a soñar otras cosas, y de repente ya mi entorno no lo toma tan bien. Y bueno, probablemente ya sea o cumplió su ciclo ese entorno y yo deba seguir mi camino hacia otro lado, y en ese otro lado voy a encontrar otro entorno, ¿sí? Que cumplirá su ciclo también, porque nada es fijo, ¿sí? Nosotros tenemos o tendemos a buscar una estructura y una estabilidad, y la realidad es que la vida constantemente se va moviendo. Nosotros somos seres nuevos, cada 7 años tenemos casi total de nuestras células del cuerpo nuevas, o sea, diferentes a 7 años atrás, motivo por el cual constantemente estamos en cambio, hasta a nivel biológico, pero tendemos a tender esta ilusión de lo estático. Entonces, moverse en diferentes direcciones, ya sea por las relaciones, por el trabajo, por la casa, por lo que sea, para mí es natural, ¿sí? Saben los que me conocen que lo ejerzo, que he vivido por diferentes lados. Soy muy de ir de un lado para el otro. Pero bueno, para mí eso es natural, es lógico, es parte de la vida. Para mí lo estático es lo que no es natural, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que no necesariamente es canalizar con seres de luz, ¿sí? Como les decía, hay mucha gente que canaliza, que tiene los portales abiertos, que baja muy buena, o sea, a ver, yo tengo información de muchas cosas, de vidas pasadas, de historias, de civilizaciones, aquí en Gaia o en otras dimensiones o vidas cósmicas, por llamarlo de alguna manera. Y me ha pasado de escuchar canalizadores que mucha de la información que ellos dicen yo la puedo corroborar porque la tengo por mí misma. Y sin embargo, la intencionalidad hacia donde dirige sus palabras no me parece sana, ¿sí? Entonces, no es que él no tenga el canal abierto, lo tiene abierto y tiene muy buena información, pero luego cómo utiliza y direcciona esa información es otra historia, ¿sí? Entonces, que alguien tenga la capacidad de ser canal, indefectiblemente no lo transforma en un ser luminoso. Y el hecho de que hoy cada vez más gente canalice, habla de eso. En realidad, yo en mi caso, que les digo, siempre me manejé frecuencialmente, ¿sí? El tema de las formas nunca fluyó conmigo. Hoy por hoy y en el mundo que viene, a Dios gracias, sé que todavía me voy a sentir mucho más cómoda con eso, y es parte de lo que vengo a brindar como experiencia, a empezar a entender la frecuencia, porque a veces la forma del que tenemos adelante nos enceguece todavía y no logramos leer la frecuencia. Y es mucho más importante aprender a leer la frecuencia y el autoconocimiento, porque si yo conozco mi frecuencia, voy a saber qué es positivo en mi camino, ¿sí? Que tal vez no sea positivo para otro, pero qué es positivo en mi camino para mi elevación, y voy a saber si el otro es positivo o no para mi existencia, más allá de la forma que tenga, de la forma en la que llegue a mí o se presente a mí.
muchos de los grandes conflictos surgen por comprar la forma, ¿sí? Cuando uno canaliza, volvemos a lo mismo, como por lo general cuando canaliza y hace el ejercicio, rompe ciertas estructuras mentales, rompe ciertas formas mentales, es parte de todo un entrenamiento eso, se va sintiendo como más claro esto de quién está o no en mi frecuencia o quién puede colaborarme a mí en mi frecuencia o no, y quién, por más que tenga una información brillante, yo puedo entender que frecuencialmente va por otro camino, ¿sí? Entonces, sí, Silvia dice que me pasó de sentir con quién estar y con quién ya no, sí, y eso en estos últimos tiempos se está evidenciando cada vez más, ¿sí? Ya estamos en esos tiempos que los mayas hablan como el tiempo de los espejos, en los que todo queda mucho más expuesto. Estamos comenzando un nuevo día galáctico, motivo por el cual la luz empieza a tener mayor presencia, como ahora que pasamos el solsticio de invierno y la luz va a ir ganando cada vez mayor espacio. Lo mismo sucede en este día galáctico, y esa luz que va ganando espacio va iluminando y va haciendo para nosotros más claro poder leer determinadas cosas, ¿sí? Entonces, de a poco eso se va notando más y es como que ya no tengo salida, es como que se me presenta la información, si me hacía la tonta y no lo quería ver, vienen cosas bien drásticas en las que no me queda otra que verlo o verlo. Entonces, bueno, se están manifestando las cuestiones que teníamos por resolver, y está llegando información. Y esa información es porque, como yo digo, álmicamente sabíamos que veníamos a este momento y sabíamos lo que nos tocaba hacer, digamos, cuál era nuestro propósito, nuestra función, por qué vinimos, cuál es mi aporte en esa red neuronal que yo tengo, cuál es mi aporte al todo, ¿sí? Entonces, es muy interesante y es muy bonito los tiempos que estamos viviendo, y creo que el hecho de que cada persona pueda conectar cada vez más fuerte consigo mismo, encontrar su sabiduría interior, su conexión, su lenguaje, su forma de ser original, de ser único, su expresión auténtica, ¿sí? Cuanto más hagamos eso, mayor va a ser el beneficio para toda la humanidad. El trabajo es de cada uno y a su vez global, ¿sí? A mí justamente en 2018, que yo les contaba que ahí fue como muy marcada la expresión de que mucho de lo que empecé a recibir en esa época ya no era para mí solo, sino justamente en esta técnica, Originals. En ese momento, al principio yo no entendía muy bien hacia dónde iban, con la información que se me brindaba, y ellos me explicaban que no era para el tiempo que estaba, o sea, sí era, digamos, contemporáneo la información que me estaban brindando, pero no era para ese momento preciso, sino que era para más adelante. Bueno, hoy es el más adelante ese, y Original no se maneja, digamos, por el tiempo pautado, sino por frecuencias. A medida que determinadas frecuencias se van instalando en la Tierra, yo sé que estoy habilitada a poder compartirlas, ¿sí? Las puedo bajar porque ya hay una masa crítica en la Tierra que está dada para que eso se germine y pueda ser compartido, ¿sí? Entonces Original viene a eso, a conectar, a que cada uno de nosotros conecte con su origen, con su ser original, con su ser primario, con tu esencia más pura, y a su vez con esto de ser original, de ser únicos, de ejercernos como lo que somos. No somos una masa, ¿sí? Entonces, y eso también, el hecho de que haya, si ustedes ven que por ahí yo en las historias comparto mucho el tema de la frecuencia Schumann, que algunos me preguntan, tiene que ver también con esto, porque Gaia, la Tierra, está elevando su frecuencia,
indefectiblemente esto me modifica a mí, porque mi cuerpo está apoyado sobre ella y yo voy a sufrir una modificación. Una de las modificaciones que más se notan es esto de que la gente se empieza a aperturar más y empieza a recibir mayor información. Ya la busque o no la busque, o sea, es como que llega, como que te la doy, entendé, arreglátela, ¿qué haces vos con esto? Pero entonces, bueno, estamos en tiempos en los que eso va a ser cada vez más común, ¿sí? Con mayor intensidad, con mayor precisión. Y está bueno que nos amiguemos con esto, que entendamos que forma parte de nosotros, que es natural, que está bien, que es bonito, ¿sí? Que uno lo puede vivir naturalmente y disfrutarlo y que eso genera un crecimiento personal increíble. Y ni les cuento cuando uno empieza a tener un ejercicio más cotidiano, porque les comentaba que se pueden dar esto de las meditaciones espontáneas, ¿sí? Que de repente tú viene información y a veces eso se va haciendo con más frecuencia, pero otros tenemos este hábito, como les contaba, desde muy chicos. Entonces, el poder vivenciarlo todos los días, en que sea un lenguaje común y todo, de a poco te va a dar dando mayor entendimiento, mayor logística en tu forma de canalizar y todo. Pero también de repente eso se va ampliando, esto de que ya no era la información para mí sola, sino para todos. Y en ese momento en que la información es para todos y uno tiene un trabajo diario de canalización, de información, de corroboración y de todo, es increíble el crecimiento que uno tiene y cómo se abren las perspectivas. Entonces, el primer ejercicio, lo primero que yo debo hacer si quiero ir hacia ese camino, como hablábamos, es esto de la autoobservación, el autoconocimiento, que toda la vida, conócete a ti mismo, ha sido un lema. Los grandes maestros siempre hablaron del autoconocimiento, entonces, pero es como que todavía no lo llevamos a la práctica. Todo eso ha hecho también, en el fondo, que como las frecuencias se han ido elevando, nuestras formas de percibir el mundo, captar el mundo y hacer los procesos de sanación y el proceso evolutivo han ido cambiando y se han ido acelerando, ¿sí? Por eso yo les decía al comienzo que el 11 de julio voy a hacer un webinar gratuito hablando justamente de las nuevas formas de sanar y de evolución que se están dando a raíz de estas nuevas frecuencias, ¿sí? Que están sintonizando en la Tierra y en nosotros. Entonces, seguramente creo que mañana aparece el post y que lo voy a poner en las historias destacadas si alguien se quiere inscribir, porque va a ser con cupo limitado, va a ser por Zoom. Pero bueno, ya desde ya se los estoy adelantando y los estoy invitando. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerme, además de estas que he dado, o alguna consulta específica sobre su proceso particular. Los leo. ¿Quieren comentar algo? No sé si... No escribe nadie. Esto es como la típica, alguien tiene una pregunta y todos se quedan callados y después por WhatsApp te llenan de preguntas. Larguen la pregunta tranquilos. Saben que a mí me encanta el tema de las preguntas. Así que, si no, vamos a ir más o menos dándole un cierre a esto. Pero bueno, muchas veces cuando uno pone una experiencia personal por delante, otro se puede sentir reflejado, siempre lo digo, nos alimentamos y nos nutrimos mutuamente. Entonces, la pregunta de uno es la pregunta de todo. Con la meditación, Silvia, ¿cómo canalizar a través de la meditación? Esa es la pregunta. ¿Sil? A ver, si me corrobora si es eso.
Yo mencioné que la meditación es uno de los caminos si yo quiero empezar a ejercer el tema de la canalización. ¿Por qué? Porque la meditación, una de las primeras cosas que busca o ayuda y colabora, más allá de la conexión interior, que es muy fuerte cuando uno medita, es la limpieza de esa mente racional que nos habla y nos cuestiona y nos cuestiona y nos cuestiona, y aprendemos con el tema de la respiración, por ejemplo, que me trae al aquí y ahora, al estar presente, aprendemos como a callarla, a calmarla, a que se sienta segura y que no pasa nada extraño si yo simplemente me aquieto, ¿no? Es como que la mente, si me quedo quieta, es como que no, pensemos, y te llena de preguntas y de cuestionamientos y de cosas que te vienen a la cabeza. Entonces la meditación te va a ayudar en ese proceso de calma y que va a favorecer un estado contemplativo, meditativo, de recepción, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que la meditación ayuda, ¿sí? Cuando uno entra en el estado meditativo, de la relajación, el cuerpo, yo siempre digo que la relajación hace que nuestro cuerpo se abra, ¿sí? Y del mismo modo en que se abre nuestro cuerpo, se abren nuestros cuerpos energéticos, nuestras percepciones, y eso favorece el ingreso de información, ¿sí? Entonces, yo callo la mente racional, el piloto automático que tenemos todos los días, y permito en ese silencio, en esa calma, la escucha de mi interior y de mi alma. Entonces, ese sí es un primer acercamiento al proceso de canalización. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta con respecto a esto. Yo estoy rogando que ahora esto pueda ser guardado. A ver qué dice el Pichu. Me gustaría compartir que no medito en forma sistémica. Creo que naturalmente el cantar con una guitarra, allí se produce una alineación y allí ingresa mucha info que luego comprendo. Tal cual, Pichu. Yo les decía que el arte, que mencionaba que por ejemplo el cuadro que tengo aquí es canalizado por una persona. Hay personas que canalizan y sintonizan con seres y pintan seres de otras dimensiones. El arte, el sonido, por sobre todas las cosas, es la forma más tangible que tenemos, tal vez más cercana que tendemos para entender el tema de la vibración y el tema de la energía, ¿sí? Entonces, la música, dibujar y pintar, como dice Analía. Analía, por ejemplo, la ponía de ejemplo que ella dibuja geometrías, pero el arte en general nos conecta con una parte interior muy grande, y el sonido, la vibración de por sí, la vibración de nuestra propia voz como expresión del alma, es un gran... Y sobre todo cuando yo canto sentido, y te he escuchado cantar y sé que cantas hermoso y sentido, uno se da cuenta cuando alguien canta simplemente desde una técnica o desde una memoria, como la oración. Y está el otro que siente y que transmite. Cuando uno ejerce eso desde el corazón, es un gran punto de canalización y de meditación. Bien, sí, no hay pregunta, no hay problema, se le acabó la batería. El meditar sí es un gran camino de autoconocimiento, ¿sí? Sí, la meditación es un gran camino de autoconocimiento, y la meditación, como menciona el Pichu y todo, no es únicamente la meditación tradicional. Si bien a mí me gusta y la he incursionado este año un poquito más y todo, hay muchas formas de entrar en un trance meditativo. El pintar un mandala es una meditación activa. Hoy le decía a mi hijo que está tejiendo que el tejer también se considera una meditación activa. La unión, cuando yo de repente hago actividades en el que uno, mis dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es más racional, es más de las formas, y el derecho es más creativo. Cuando yo me uno, como en las manos, en la oración, cuando yo
hago una unión en mí y todo entra en armonía, genero un estado de mayor conexión interior y de conexión con el todo, ¿sí? Entonces, yo creo que el arte es una gran forma, cuando uno hace un arte realmente desde el corazón, sentido, conectado, ¿sí? Desde el amor, logra cuestiones increíbles, ¿sí? Después, bueno, tenemos, sí, la meditación tradicional, pero hay hay personas que el Zentangle, ¿cómo se llama ese? Que dibujan. Yo por lo menos tenía la costumbre, mis profesores de la facultad o de la secundaria, no, mis cuadernos eran todos dibujos. Yo dibujaba. Captaba y estaba en la clase, pero al mismo tiempo estaban 10.000 cosas e información y todo, y mientras hacía eso era como que mi mano dibujaba cosas. ¿Sí? Sí, Ani, el arte es una puerta a la meditación, tal cual. Para mí es una de las grandes puertas a la meditación, ¿sí? Eh, porque hace esto, nos une y nos equilibra internamente, ¿sí? Esta unión genera eso, la unidad. Entonces yo ya no estoy trabajando desde mi hemisferio izquierdo, la razón, la racionalidad, sino que ya integro la creación, las sensaciones, esos sextos sentidos que se suelen mencionar, suelen estar justamente en nuestra parte del hemisferio derecho. La sensibilidad, la lectura, las mujeres, por lo general, el ser biológicamente tiene como más desarrollado esa parte, ¿sí? Dice Caro, cuando oro las palmas de las manos siento un calor interno muy bonito, se los comparto. Hermoso, eso es un mensaje para muchas personas, el tema de las percepciones, frío, calor, cosquilleos, son muchas veces los mensajes que nuestro cuerpo nos dan para entender que estamos en un manejo energético, que estamos recibiendo, que estamos haciendo circular esa energía en nosotros, ¿sí? Como les decía, hay muchas formas de percibir las lecturas de nuestro cuerpo. Muchas veces, si uno presta atención, si uno se detiene en estos pequeños detalles que el cuerpo nos da, nos van guiando. Y de eso hablo yo cuando hablo del autoconocimiento. Entender que vos, por ejemplo, el cambio de temperatura en las manos es una referencia en vos. Eso es muy, muy bonito, el tema del autoconocimiento, ¿sí? No sé si hay algún comentario o alguna pregunta más. Porque ya no sé, no tengo reloj cercano, todos los relojes de mi casa se rompen, no quiere andar el tiempo de manera tradicional aquí, así que lo único que tengo es el del celular, y el celular está en este momento con el vivo y no puedo ver el horario, así que no sé si me queda mucho o poco tiempo para cumplirse la hora, pero mira, me pregunta cuándo es el próximo live, Sil. La idea, Sil, es de establecer esto de los miércoles a las 6 de la tarde como un lugar de encuentro. También la idea es que si a ustedes les interesa algún tema en particular, me lo hagan saber. Yo siempre digo, más o menos saben de las cosas que me gustan hablar. Mariana me había preguntado, por ejemplo, que ya no le había quedado claro el tema de las dos tierras, de esta que yo puse en un posteo, de que se está gestando una segunda tierra, que algunos lo ven como una multidimensionalidad en este mismo plano, otros lo ven como un ser externo que se está desprendiendo de esta misma Gaia. Otros me han preguntado por todo el tema de la hermandad galáctica, ¿sí? Como los escalafones que hay, la hermandad blanca y todo eso. Entonces, también estoy un poco a la espera de cuáles son las cosas que más les interesa a ustedes, porque
si bien, como les digo, es un ejercicio para mí ponerme aquí y hablar, te faltan 15 minutos para las 2 horas. ¡Ay, Dios! Me fui. No me hizo nada. Pensé que la hora se cortaba. Ay, por Dios. Por Dios, tu manera de hablar. No, les decía que si bien esto para mí, estos lives van a ser como como un ejercicio para mí de empezar en esto que les contaba, que durante mucho tiempo estuve acostumbrada a callar, y esto de exponerme y hablarlo abiertamente es un ejercicio personal, también es algo que es para todos, ¿sí? de compartir, de común unión, y me gustaría que si toco temas sea algo que a ustedes también les interese. Hay una frase que dice: tú tienes reloj, yo tengo el tiempo. Me encanta escucharte. Gracias. Sí, a mí desde el año pasado me he comprado relojes específicos, a cuerda, antiguos, con sistema, todo, ¿no? O sea, es como que no... No le daban al tiempo. No, para mi hijo acá no, es como que arreglamos un reloj, anda perfecto, lo cuelgo, pues digo, listo, ya está andando, no se modifica, lo voy a poder colgar, y en el momento en que lo cuelgo, el reloj dejó de funcionar. Ahora son las 12. No, claro, ahora son las 12 y algo en mi reloj. Así que no sé si se cortó o no. Supuestamente la vez pasada me avisaba a mí acá, te quedan tantos minutos, pero esta vez no pasó. Dios mío, No programaste bien. qué horror. Tanto hablé. Me copé. Bueno, los que me conocen saben que cuando hablo de temas que me gustan, puedo estar horas. Bueno, si estamos ya cerca de las 2 horas, chicos, tengo que hacer la comida para mi hijo, tengo que cumplir el rol de mamá. Así que lo podemos ir dejando. No, lo mío no va con la hora, Mariel. Lo podemos ir dejando acá. Y bueno, escríbanme por mensaje privado, en comentarios, lo que sea, de qué les gustaría que hable, ¿sí? En los lives. Algunos temas más o menos los tengo, otros me gustaría que me los sugieran. Ahí está, perdón, entró una llamada de mi señor esposo. Sí, se cortó. Así que, bueno, vamos a ir cortando. La idea es justamente... Gracias, Franco, dice el Pichu, por prestarnos acá un ratito. No molesta, dice. Está acá chusmeando todo lo que digo, Franco. Así que, y bueno, la idea de esto, espero, no sé cómo se finaliza, será, que quede, a ver si ahora desde el celular puedo guardarlo en el live. La vez pasada lo había logrado guardar. Así que, bajando de la nave, Caro, Fer llamando, tal cual, Franco y Fer llamando, por favor, me están bajando de la tierra de un ondazo. Bueno, ya está. Así que, para mí es un placer realmente hablar estas cosas y poder compartirme. Así que, los dejo que duerman bien, que disfruten esta previa a la noche de San Juan Bautista, como uno de los portales del solsticio de invierno aquí en el hemisferio sur. Disfrútenlo. Si hacen fogatitas, por favor, controladas. Y bueno, el miércoles que viene seguramente nos estamos encontrando de vuelta. Todavía no tengo en claro el tema. A veces me lo mandan así en el momento, unos días antes. Y si no, bueno, también espero que venga de parte de ustedes las sugerencias. Así que, bueno, ahora supuestamente tengo que cortar acá y espero que este video se guarde. Los quiero mucho, bendiciones, luz y evolución.